¿Y qué tal, amado y sensual suscriptor de este podcast? Bueno, muchos ya lo han escuchado, pero ahora con otro nuevo título, una nueva temporada que es parte de su experiencia. Bueno, esto es un subtema de Focus, transmitido por Radio Cusey FM. Bueno, le saluda su amigo y servidor Beto Rivas. En este momento, pues, como siempre, vamos a hablar ya de temas, pues, un poquito ya más personales. Y tenemos el tema de no importa qué tan bajo hayas caído. Bueno, en este momento nos acompaña Gaby y Monse. Monse ya la habrán conocido en otros podcasts que hemos tenido en Vertientes. Ahora estamos aquí en Focus. Gaby, comienzo contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Y tú? Bien, aquí sacando trapitos sucios, como decíamos en la otra casa en donde estábamos grabando. Y bueno, me gustaría antes que nada pues preguntarte cómo ha sido pues tu trabajo en ¿cómo decirlo? En este videojuego llamado Vida. Uh-huh. Porque creo que son diferentes niveles que has tenido que estar ganando y pasando. Ajá. Pues bueno, me vuelvo a presentar, soy Gaby, buenas noches. Y pues cómo ha sido mi proceso dentro de ay, no, espérate. Sin miedo. Sí puedo hablar de todo eso de rehabilitación. ¿Sí? Internet. Ok. Bueno, dentro del proceso de rehabilitación y dentro de un tratamiento para poder salir de todas las cuestiones de las que vamos a hablar ahorita en el podcast, pues ha sido difícil, pero también ha sido lo más bonito que me ha pasado. Fíjate que, bueno, ahorita que dices que es lo más bonito que te ha pasado, a mí me da mucha curiosidad, creo que siempre lo escucho, pero nunca lo pregunto, o sea, ¿por qué dicen que siempre es lo más bonito? Porque, bueno, yo lo veo, siempre lo menciono así, y siempre lo voy a mencionar de esta forma. Yo lo menciono siempre desde mi ignorancia. Ajá. Porque pues yo nunca he estado en un grupo como tú lo has estado. Ajá. Yo no he tenido, no sé si decirlo, le vuelvo a repetir dentro de mi ignorancia, el fortunio o desfortunio de estar como en ese tipo de lugares. Ajá. Pero veo que conoces a muchas personas, ¿no? El otro día que estábamos grabando vi un grupo, en este caso creo que eran puros hombres. Uh-huh. Que estaban hablando, pero yo no sé cómo se vive ese proceso. Pues bueno, ha sido lo más bonito porque es un proceso de mucha conciencia, de conocerme mucho de por qué tuve que vivir todo lo que viví, que nada es casualidad. Y ha sido un proceso pues de mucho crecimiento para mí. Valoro mucho lo que he tenido que vivir en la experiencia, ha sido muy dolorosa. Estar en un proceso de sobriedad, de abrirme, de confiar, ha sido muy doloroso para mí, pero el resultado ha sido que he tenido vivencias muy bonitas, ¿verdad? Hasta el momento ha habido cosas que no las cambio por nada, que no me arrepiento, y no me arrepiento lo que tuve que vivir para llegar aquí, pues, ¿verdad? Entonces, por eso digo que es lo más bonito, me ha dado cosas muy bonitas en mi vida, desde conocer gente, desde conocerme a mí misma, desde saber que no importa lo que haya hecho, siempre tengo un momento para dignificarme, para estudiar, para conocer, para hablar, y sobre todo, como las cosas que me ha dado, lo más bonito que tengo ahorita, pues es mi hijo, ¿verdad? Sí. Y son cosas que yo valoro muchísimo dentro del proceso de recuperación, y ha valido mucho la pena, pues, estar en esto. Okay. Bueno, presentarles nuevamente a Monse. Hemos estado pues ya trabajando pues este podcast, y me da gusto que ya que estés participando ahora en este segundo episodio que tenemos, y me gustaría preguntarte primero ¿por qué el tema? Muy bien. Buenas tardes, noches. Dependiendo de la hora que lo estén escuchando. Dependiendo de la hora a la que lo estén escuchando. A mí este tema se me hace de mucha importancia porque tanto la experiencia de Gabriela como mi experiencia
son experiencias de personas que tuvieron que pasar por lo más hondo, por caer en situación de calle, por caer en situaciones muy desagradables que cuando estás en rehabilitación es todo lo que te dicen que te puedes evitar. Y una persona de las características, como al menos en mi caso, hablando de mi experiencia, yo pensaba, ya no puedo levantarme, ya estoy muy abajo, ya estoy muy en el fondo, ya no puedo salir adelante de lo que estoy viviendo. O sea, ya eché a perder mi vida. Yo creía que yo me iba a morir a los 27 como rockstar. Entonces, yo creo que es importante darle a conocer a alguien que esté escuchando, a pesar de que no sea por consumo de drogas, pero que esté tocando algún fondo, que no importa qué tan bajo hayas caído, puedes encontrar una redención buscando un lugar en el que te puedas rehabilitar, buscando un grupo, buscando una comunidad segura, y eso te puede ayudar a volver a empezar, y no solo volver a empezar, porque a mí sí algo me sucedió mucho cuando estuve en mis primeros años, era que yo pensaba que había desperdiciado toda mi vida, y desperdicié toda mi juventud, y traía mucho eso, pero con el tiempo me di cuenta que incluso es una promesa, que eso que viviste puede ayudar a otras personas a que se puedan identificar contigo. El día de hoy me puedo identificar con alguien que está pasando por una situación muy complicada, de mucho dolor, porque yo en algún momento tuve que pasar por una situación de ese tipo. Fíjate que mencionas algo que me llama mucho la atención y creo que es una contradicción a lo que casi siempre decimos, el de ¿tú cómo vas a aconsejar si estás pasando por lo...? No sé si me explico, o sea, ¿cómo podemos quitarnos también ese estigma? Digo, porque esta pregunta se me acaba de ocurrir. Uh-huh. Por lo que les menciono, o sea, yo muchas siempre pregunto por la ignorancia del desconocimiento, no del tema, pero sí de la circunstancia de vida, ¿no? Uh-huh. Muy bien, para empezar, uno de los principios que tenemos es que nosotros no aconsejamos como tal. A mí, personalmente, los consejos no me sirvieron de nada. Yo tuve la tía que me decía que tenía que llegar virgen al matrimonio, el tío que me decía que tenía que estudiar una carrera y generar el doble de dinero que lo que me daban mis papás, y eran consejos, y los consejos yo los veía en ellos y veía que no los aplicaba, había mucho compromiso en el aconsejar, pero lo que sí te puedo decir es que yo, lo único que estoy autorizada a compartirle a una persona que está pidiendo ayuda es mi experiencia de vida. Se dice mucho que el mayor tesoro que se tiene cuando entras a rehabilitación es lo que te tocó vivir. Y yo mucho tiempo dije, ¿qué va a tener de tesoro que yo haya terminado viviendo en los hoteles de la calzada o consumiendo drogas duras, humillándome? Y ahora puedo ver que sí es un tesoro muy grande, porque gracias a eso que tuve que vivir, eso es el tesoro que yo le puedo compartir de mi experiencia a otra persona, sin consejos. Nada más hablar de lo que a mí me ha tocado vivir y hablar de cómo es que yo pude reintegrarme a la sociedad, volver a ser una persona funcional. Bueno, yo me imagino, me pasaste un temario, que esto es algo que le llamaste desconfianza extrema, ¿no? El pasar por todo eso que mencionas, el de ya cuando recapacitas que te humillaste, que terminaste viviendo en los peores lugares de Guadalajara. Uh-huh. Más bien, lo que estaba platicando antes de iniciar el podcast con esta Gabriela es que, o sea, una cosa es que estés abstemio, que dejes de consumir, y la otra cosa es que estés sobrio. Y hay una situación con los que llegamos después de haber estado en calle, y es que puedes sacar a la chica de la calle, pero no le puedes sacar la calle a la muchacha. Ah, no, el barrio te acompaña. El barrio siempre te va a acompañar. El barrio y los traumas. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Estar tanto tiempo alerta cuando estábamos en condición de calle hace que, a pesar de que ya no tengamos que estar alerta, sigamos teniendo como muchas actitudes de alerta de manera inconsciente. O sea, mucha desconfianza. Me está abrazando. ¿Por qué me está abrazando? Quiere algo de mí. O confía, y es como, ¿cómo quieres que confíe? Si la otra vez que me dijeron que confiara me robaron esto. Entonces, eso es lo de la parte de la desconfianza que tiene una persona que llega después de haber estado en condición de calle. Fíjate que, bueno, creo que todos hemos ido a terapia.
y si nos estás escuchando no ha sido terapia, ve. Sí. Aunque digas que no lo necesites, ve. Yo cuando... ¿Cómo explicarlo? Cuando yo era muy chico, yo me acuerdo que yo era bien desconfiado, hasta de mi papá. Ujú. Pero yo lo veía de la siguiente forma, porque mi papá siempre hablaba desde que nunca tienes que confiar en nadie. Eso fue ya un tema, como se dice, ya muy... ¿Cómo decirlo? Que lo vi muy de niño. Y a mí, yo me acuerdo que lo que fue primaria y parte de la secundaria, pese a que siempre fui un desastre, o sea, siempre fui muy vago, siempre me costaba mucho trabajo en confiar en mis compañeros, inclusive hasta de mis propias maestras y maestros. Y me acuerdo que una de esas partes de esa desconfianza fue cuando un amigo se robó un iPod. No voy a decir quién, pero se robó un iPod, estaban de moda, y el cuate me lo da. Y yo fui como de, pues ya soy cómplice, ¿no? O sea, y bueno, en ese momento no sabes cómo ver las cosas, porque, o sea, si dices que te lo dieron, pues ya eres un chismoso, ¿no? Y pues el círculo social que estabas armando dentro de la secundaria, pues se rompe. Y entra esa parte también de no sabes cómo equilibrar el acto. Ajá. Exacto. O sea, y estás confundiendo también esa parte de si confiero o no en esa persona, porque estás arriesgando, bueno, en este caso, estaba arriesgando mi estadía en la secundaria, ¿no? Uh-huh. O sea, me imagino que es algo parecido lo que están mencionando. O sea, yo lo estoy comparando con otra circunstancia de vida, porque les vuelvo a mencionar, muchas de las preguntas que yo hago, pues vienen siempre de mi ignorancia, ¿no? Porque yo no he vivido y no he tenido pues, esta etapa como ustedes. Uh-huh. Pues lo que compartes pues es muy parecido y son vivencias que se han ido arrastrando desde la niñez. O sea, ahorita tú lo comentas de que cuando eras niño, y yo hace rato platicaba con Monse, y hay muchas cosas que yo fui acumulando durante mi vida que me llevaron a terminar en esa situación de calle. No fue algo que yo planifiqué o que yo dije, ay, ¿cómo me gustaría en un futuro vivir? Ah, en una banqueta. Pues no, ¿verdad? Entonces, desde niña yo fui acumulando mucha desconfianza. Mi naturaleza es ser desconfiada. Mi naturaleza es no creer. Mi naturaleza es, por ciertas situaciones me hice deshonesta. Acudí como a malas prácticas para yo sobrevivir en mi vida. Y hubo muchas cosas que a mí me lastimaron y me hicieron desconfiar desde mi mamá, de mi papá, de mucha gente. Fui creciendo, fui viviendo muchas cosas que sentí que mi dignidad iba bajando poco a poquito. Sí, o sea, la dignidad iba por los suelos, hasta que llegó el momento en el que ya no tuve más escapatoria. Yo me fui a la calle, pero nunca fue planificado. Cuando yo llego a la calle, yo llegué como con una mentalidad de el paraíso o Disneylandia de las baquetonas, ¿verdad? Era como esa parte de yo querer tener libertad total. Y obviamente en la calle, pues aprendes a defenderte y a cuidarte y a hacerte más desconfiado de la cuenta. Y ahí a lo que se refiere en el tema es cuando ya llegas a un proceso de recuperación. Llegas con esas características, llegas a la defensiva, llegas sin ganas de creer en nadie, o sea, llegas con la necesidad de sentirte bien, pero al mismo tiempo de mandar a todos por un tubo y de yo no creo lo que me están diciendo, que aquí me voy a poner bien y que nada más confíe y que yo escuche y que tranquila y que solo por hoy, o sea, llegas muy desconfiado. Hay personas que nunca van a pasar de ese punto y no van a lograr una recuperación, que es a lo que te invita una comunidad. Yo me acuerdo que una vez en un podcast, ay, no me acuerdo en cuál específicamente, y estábamos hablando también muchas veces de cómo llega la gente a rehabilitación, a un grupo de autoayuda, en caso de jóvenes cuando llegan por cuestiones de drogas, uh-huh. Cuando regresan a su casa, así me lo contaron tal cual, de que el chavo cuando regresó a su casa ya no confiaba en lo que le daban de comer. Porque la razón como llegó al grupo fue porque no me acuerdo cómo se llaman esas pastillas para dormir, que se las pusieron en un licuado y ya, toma, se lo llevaron.
Así tal cual. Ajá. Y que así fue como llegó a ese tipo de lugares. Entonces, en el transcurso de este podcast mencionaban eso, de que su recuperación no fue tanto en el grupo, fue al momento de que llegó con su familia nuevamente. Ajá. En el volver a confiar en su mamá, en el de que no sabía si estaba haciendo algo bueno o algo malo, como que no, me dijeron también un nombre, una palabra, que no sabía este chavo cómo accionar a todo lo que se hacía dentro del entorno familiar, porque él pensaba que pues, en algún momento a él lo iban a drogar y se lo iban a volver a llevar. Ajá. Entonces, me imagino que es algo más o menos así, ¿no? Sí, pues va de la mano, pues, o sea, tanto la práctica mía hacia las personas que yo confiar y también ganarme la confianza de la familia, o sea, la reinserción con la familia es de lo más difícil, y más cuando estás acostumbrado al autogobierno y hacer lo que tú quieres. Cuando llegas a tu casa, obviamente siempre hay desconfianza. Yo lo viví más de parte de mi mamá hacia mí. Yo sentía que no confiaban en mí, que aunque pasaba el tiempo, yo sentía que veían que no se la creían que me estaba recuperando, que estaba en un proceso de crecimiento, pero también sentía que algo me hacía falta hacer y trabajar en mi grupo, con mi comunidad o en el espacio seguro que yo tenía para hablar mis cosas. Yo sentía que me faltaba también hablar más para poder practicar yo ese vínculo de confianza en mi casa, ¿verdad? Y si es bien difícil la reinserción, es muy difícil la reinserción con la familia, es de lo más difícil porque en el grupo no conoces a nadie y nos gusta aplicárnosla y como quedar bien con todo el mundo, pero a la hora de ir a tu casa a enfrentarte a lo que dejaste inconcluso es donde viene el verdadero proceso de crecimiento, ¿verdad, Monse? Y es que también está la parte de la confianza, ya que estás en rehabilitación, la confianza que te quedas hacia ti mismo. Porque también hay una reserva que tienes cuando vienes de haber hecho muchas cosas mal y de haber tenido muchas actitudes de deshonestidad en la que incluso, al menos en mi experiencia, yo sentí en muchas ocasiones que no era una persona confiable. Y cuando hacía algo para ganarme la confianza y me decían que era una persona confiable, yo no lo podía creer. Y decía, ¿por qué estás confiando en mí si yo soy esta persona que hizo esto mal, que se equivocó aquí? Y otra parte del trabajo que he tenido que tener y que se tiene que tener es el de empezar a confiar en ti y empezar a confiar en que puedes empezar a cambiar y a volver a funcionar con tu familia, volver a funcionar ante la sociedad. Bueno, ahorita poniéndome a pensar un poquito lo que me platican las dos, o sea, bueno, ya ustedes ya pasaron por todo esto, o sea, ya cayeron bajo como lo que me lo están platicando, pero cuando ya están alrededor, cuando ya tienen más gente, ¿cómo es guiar a otra persona? ¿Cómo es? O sea, ya no tanto el ser escuchado, ¿cómo es el escuchar a otras personas cuando ya pasan por este proceso? Bien. Para empezar, a mí me sucedía mucho cuando yo llegué a esto. Yo no me sentía comprendida, porque mucha de la gente que podía escucharme no había consumido drogas, ni terminado en situación de calle, ni había tenido que pasar por las cosas que yo había tenido que pasar. Afortunadamente encontré una persona, o la vida me puso una persona que sí me pudo guiar en esas cuestiones porque tenía experiencia con personas en condición de calle. El día de hoy llega gente en condición de calle y muchas veces yo sé lo que se siente, todo lo que están pasando, o sea, desde la dificultad, la simple dificultad de entrar a un local a pedir ayuda, la simple dificultad de pedir ayuda, porque yo te puedo asegurar, uno cree que cuando estás en la calle eres bien humilde, así de que pides dinero y eres mega humilde porque pides dinero, porque toda la comida te la regalan y dices, humildísimo. No, yo cuando estaba en la calle lo que menos tenía era humildad, no quería pedir ayuda y para mí fue muy difícil el poder llegar a un lugar y decir, ya no puedo vivir así no me interesa mi vida,
por mí mejor si me muero, pero me llegó en este momento un poquito de lucidez y creo que puedo cambiar mi vida y volver a empezar. Y creo que tal vez estas personas me puedan ayudar. Y ahora me toca ver a mucha gente que trae como esa mentalidad de no me interesa mi vida y por qué te metes en mi vida. O tú cómo me vas a ayudar, o tú quién eres para decirme. Y claro que entiendo eso porque yo también llegué con todas esas actitudes. Yo era bien violenta también. Y puedo ver el miedo que hay detrás de todo eso, porque yo tenía mucho miedo. Fui una persona muy abandonada y tenía mucho miedo de confiar en alguien, tenía mucho miedo de pedir ayuda en alguien y que esa persona me ayudara para traicionarme después. Entonces es esta parte de no te preocupes, o sea, yo sé lo que estás sintiendo. Yo no te voy a juzgar porque yo sé lo que estás sintiendo. Yo estuve en algún momento en tus zapatos y a pesar de que estoy en un proceso de rehabilitación, sigo siendo esa persona. No es algo que ya anulé de mi vida. Sigo teniendo esa parte de mi vida y como estaba escuchando a Gabriela, es una parte que hoy puedo ver con mucho orgullo porque pude salir de esto. Y como he podido aspirar a una vida mejor, te puedo asegurar que a pesar de que tú no confíes, se puede vivir mejor. Puedes llegar a volver a tener una buena relación con tu familia. Puedes volver a ser aceptado por la sociedad. Puedes volver a ir sin miedo por la calle. O sea, yo duré más de 10 años con miedo a caminar en el centro. Iba al centro y con miedo a encontrarme gente, con miedo, tenía vergüenza. Y es como yo sé lo que se siente tener esa vergüenza. Y a mí eso me ayudó mucho. En otro podcast de la temporada pasada te comentaba que yo venía muy, muy, muy atacada porque una pareja mía se murió de SIDA. Y la primera vez que pude sentir que alguien me entendía fue una persona que me dijo que en la cárcel había tenido relaciones con alguien que había estado enfermo de SIDA, de VIH, y que él no se contagió, y que por eso él sabía o él creía que yo no estaba enferma. Y por primera vez en más de 3 o 4 años, sentí que alguien no me veía como una leprosa. Y fue así como, ¿me entiendes? O sea, no me lo estás diciendo no me lo estás diciendo viéndome desde de arriba para abajo. Estamos viéndonos iguales, ¿me entiendes? Porque tú pasaste por algo parecido. Entonces... Fíjate que, pero no, lo mencionas y es lo que, bueno, yo quiero aclarar mucho porque puede sonar feo lo que yo digo, o sea, yo hablo mucho, más bien dicho, pregunto mucho desde mi ignorancia, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí es donde se rompe ese paradigma, lo acabas de mencionar, ¿no? Estás hablando con una persona que está, tú lo mencionas así como a tu nivel, face to face, por así decirlo. Entonces eso ya no es hablar desde la ignorancia. Bueno, yo quiero aclararlo, creo que ese es un buen ejemplo, uh-huh, más que nada para que el oyente entienda mucho mi punto de vista, ¿no? Porque creo que yo no te hubiera podido ayudar si tú me platicas eso, pues porque yo no estoy pasando por esas, ¿cómo dice? Por esas circunstancias. Exacto. Entonces creo que entiendo un poquito a Gaby cuando dice que fue una de las mejores experiencias que pudo haber pasado, porque creo que encuentras como esa empatía, uh-huh, por así decirlo. Lo que pasa es que cuando llegas a un grupo o encuentras personas que te puedan apoyar, te hablan desde el dolor, ¿verdad? A lo mejor las experiencias van a ser diferentes. A lo mejor muchas personas con las que yo he convivido no terminaron en la calle como yo terminé, ¿verdad? Viviendo en la banqueta o pidiendo comida regalada y puras de esas, pero me van a compartir desde su sufrimiento, desde el dolor que ellos sintieron. A mí lo que me ha ayudado mucho en el grupo es que siempre las personas que estuvieron ahí para ayudarme, porque ya tengo muchos años en esto y me toca ahora hacer la otra parte, ¿verdad? Siempre me guiaron o me ayudaron con el ejemplo. O sea, la empatía que tienen conmigo también va desde yo te voy a decir cómo le he hecho yo para sentirme bien.
para poder confiar de nuevo, para sentirme digno, para sentir que vale la pena, para sentirme merecedora. O sea, aquí todo es con el ejemplo arrastra. A mí de nada me sirve llegar con una compañera que viene de la calle y que trae historial de múltiples parejas y muchas cosas vividas que te hacen sentir que no eres digna de la sociedad. De nada me sirve compartirle y terapiarla y yo no mostrarle cómo hacerle, ¿verdad? Entonces, lo que nos funciona a nosotros en nuestras comunidades es desde el ejemplo. Vente, yo te voy a decir cómo le hice para esto, para otro. Mira, yo llegué con la escuela trunca, ni la prepa había terminado. Llegué de vivir muchos meses en la calle, de sentir lo mismo, o sea, que por andar compartiendo utensilios para drogarnos y muchas cosas, sentía que yo también ya venía contaminada o infectada de lo que sea, hepatitis, sida, o sea, son muchos miedos con los que llegas. Entonces, cuando llego y empiezo a ver que había personas que venían de lo mismo, pero que las veía que estaban estudiando sin querer estudiar a veces, que estaban haciendo algo por su vida sin querer muchas de las veces hacerlo, a mí me motivaron pues como para decir, sí se puede y me costaron muchos años, esto no es fácil y no es así como de un día para el otro me voy a sentir digna, merecedora, bien, tranquila, en paz, pero ha valido la pena y es como nosotros implementamos el programa o la terapia a través de la sugerencia, o sea, yo te voy a compartir cómo le hice, pero de ti depende si lo quieres tomar o no. O sea, aquí nada es obligatorio. Hay personas que llegan y al año dicen, no, ¿sabes qué? Yo mejor quiero la comodidad y la facilidad de vivir en la calle, porque es una vida bien cómoda. Yo ya sé cómo hacerle para no batallar en la vida, aunque termine en la calle. Ya sé cómo hacerle sin que no me voy a quedar sin comer, dónde dormir, dónde ir al baño, todo. Yo ya sé todo lo que puedo hacer para sobrevivir un día. Hay un meme que dice, todo godín quiere llegar a ser un loquito del centro en algún punto de su existencia. ¿Podrías dar unos tips para que algún godín que nos esté escuchando, no se cree? Mira, vete a tal esquina. Pues es una vida muy cómoda, pero muy triste, muy frustrante. Yo creo que esa parte esa sí la puedo entender más que nada por la dignificación, ¿no? O sea, que bueno, los escucho hablar y me acuerdo mucho de mis clases ay, ya no existe esa materia, me acuerdo. Cívica y ética, de los derechos humanos y, ¿cómo se dice? Toda la cuestión que uno como persona tiene derecho, ¿no? Pero también como esos derechos también tienen obligaciones. Ajá. Y creo que lo mencionas bueno, yo sí lo analizo pero ¿cómo llegan bueno, más que nada en tu caso, Gaby, cómo llegas tú a este grupo de autoayuda? O sea, ¿cómo pasas de lo que me estás mencionando de vivir en la calle, de estar mendigando no sé si está bien dicho esa palabra? Pues sí. Sí, si no, ahorita la censuramos. Ajá. Ok. A un grupo de autoayuda y a volverte a encontrar, más que nada. Pues mira, para empezar, así como nunca imaginé que iba a terminar en la calle, nunca imaginé que iba a terminar en un grupo de autoayuda, ¿verdad? Yo terminé acá en Guadalajara, pero yo vivía en la calle en Los Ángeles, California. Entonces, es un proceso muy doloroso en el que tocas fondo, en el que mentalmente y espiritualmente como que tienes un momento de lucidez, lo que decía Monse, y te cae el 20 o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando? O sea, y invocas a todos los santos. En mi caso personal, yo tuve un momento de redención, por así decir, en donde yo sí pedí muy en el fondo, o sea, ya estoy harta, ya estoy cansada, o sea, fue algo como muy, nosotros le llamamos un momento como de despertar espiritual, es como el primer despertar que tienes antes de llegar a un grupo, tu primer despertar espiritual en donde tu conciencia, el universo, Dios, tu poder superior te está diciendo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Ya viste dónde estás? Y yo me acuerdo que después de mucha tristeza, de muchos días sin dormir, llorando, triste, toda
desnutrida y viviendo así en hoteles de mala muerte y todo, yo sí le pedí a lo más profundo de mi ser la ayuda, así de yo ya estoy bien cansada. Y fue algo bien milagroso porque yo a los 2 días ya estaba en Michoacán recibiendo la ayuda. A los 2 días de que toqué ese fondo y me sentí súper triste, me daban ganas de dormir en una iglesia de tanto miedo que tenía. A los 2 días yo ya estaba en un centro de tratamiento, recibiendo ayuda, rehabilitándome. O sea, yo de alguna manera algo divino se manifestó en mi vida, que también a mi mamá se le prendió la conciencia porque yo ya tenía años pues consumiendo, y yo creo que a la familia le da mucho miedo tomar la decisión también de ayudarte. Y cuando menos me imaginé ya estaba en Michoacán. Y así fue como terminé, pero algo divino se mueve que empieza a acomodar las piezas. O sea, yo internamente, la tristeza, el tocar fondo, el vivir cosas inimaginables, o sea, que los que han tenido esa experiencia, yo creo que me comprenden. O sea, vives cosas que sobrepasan tu inteligencia y que ni te imaginabas que ibas a vivir en la calle, pues. Y al mismo tiempo mi mamá se empezó a mover y mi hermana me vio cómo estaba en la situación y todo se movió. Una persona llegada de casualidad hizo el comentario de que hay un lugar donde pueden rehabilitar a tu hija, pero hay que llevarla a Michoacán. Y yo en Los Ángeles, y mi mamá así como de que pues la secuestramos o qué hacemos, ¿verdad? ¿Cómo la sacamos de ahí? Pero fue algo muy milagroso, algo divino. Y así fue como yo terminé en un centro de tratamiento. Y estando ahí, yo agradezco pues las maneras en las que pudieron entrar en mi cabeza y en mi corazón, porque duré como 40 días en el avión, ¿verdad? En donde no, todo me daba risa, se me hacía así como que yo voy a salir de aquí y pues yo voy a regresar a Los Ángeles y el otro. Es fecha que yo no regreso a vivir allá al norte, ¿verdad? Yo acá me quedé en Guadalajara, pero Dios, mi poder superior fue entrando poco a poquito en mi corazón. No quiero sonar muy religiosa, pero fue algo superior a mí. Fue algo superior a mí que hizo milagros en mi vida. Y aparte la voluntad que tuve yo, pues también de que después de pasar de todos esos puntos de desconfianza, de estar todo el tiempo a la defensiva, de no querer hablar, de no querer ser honesta, poco a poquito fueron entrando en mí palabras para yo usar la razón y decir, o sea, sí merezco y sí puedo vivir bien, y por hoy me voy a quedar. Por hoy le voy a calar. Aunque no confío en este y no confío en este, pero no quiero regresar a la calle tampoco. No quiero regresar a estar como estaba porque pues se me antojaba esa vida todavía. Me imagino que el hecho de volver a confiar es como llegar y decir, pues ya no tengo de otra, ¿no? A veces. Porque, bueno, me lo platicas así y es como, o sea, no conoces a nadie, bueno, pasaste de estar en los Estados Unidos a Michoacán, después de Michoacán en Guadalajara, entonces me imagino que es como, pues, ya que no, o sea, ya no tengo otra, o sea, ya está. No tengo de otra, y aparte me invadieron de amor por todos lados. Aunque yo estaba renuente y no quería y seguía haciendo dagas y vagancias dentro del proceso de recuperación, la gente que está en la comunidad nunca se cansó de ayudarme y de darme palabras de aliento y de compartirme: todo va a estar bien, tú tranquila, confía, aquí te queremos, o sea, tranquila, estás toda arisca y, o sea, bájale. Muy a la ¿verdad? defensiva, diría, ¿no? A la defensiva, y nunca tiraron la toalla conmigo, y eso es algo bien importante en las comunidades. O sea, tampoco te vas a desgastar con alguien que tiene años y no quiere, ¿verdad? Pero el amor te lo dan sin medida, pues, por lo menos en mi comunidad es lo que se trabaja. O sea, porque sabemos que vienes con un caparazón enorme y vienes con la cabeza hecha piedra y el corazón no se diga, y lo que menos quieres es sentir amor. Entonces sabemos cómo se siente, sabemos la situación en la que llega, y pues no nos cansamos de... Y el amor no es así como estarlo chiqueando todo el tiempo, ¿eh? El amor a veces son palabras duras y fuertes y hirientes para confrontarme y que yo pueda como darme cuenta de, o sea, qué está pasando con mi vida, ¿verdad? Entonces, pues nunca se han cansado de apoyarme, de escucharme, y es lo que a mí me ha mantenido aquí. Y lo que yo también trato de transmitir en el lugar en el que estoy, y que es un lugar seguro. A mí siempre me hicieron sentirme segura. A pesar de mi desconfianza, todo el tiempo
tuvieron actos conmigo para que yo sintiera la seguridad de que estaba en buen lugar. Esa nunca se lo he preguntado ni a Monse ni a nadie, pero ¿cómo es reincorporarse? Dejen ustedes al grupo, sino a la sociedad. O sea, ¿cómo ya comienzas a ser tú una persona sociable y ya tienes que tomar camión, manejar, ir a trabajar, ir a la escuela? O sea, ¿cómo es ese proceso? Mira, en mi caso personal, creo que también en el caso de esta Gabriela, para nosotros fue llegar a un lugar y yo llegué completamente salvaje. O sea, yo llegué con una actitud completamente antisocial, no asocial, antisocial. O sea, ya me gusta, me lo robo, me hace enojar, le pego. Y otras cosas, Entonces, llegar a estar en un tratamiento y a mí lo que me sucedió fue que en el grupo primero me aislaron. Pues ya no vas a ir a estos lugares. Yo fui más local, mi lugar de calle fue la zona de La Calzada, Aldama, esa zona de San Juan de Dios. Y fue, ya no vas a ir al centro, no te vas a parar en el centro. Pero es que a mí el centro me gusta mucho, no, pues no vas a pararte en el centro y te vas a quedar aquí todo el día. Pero y era mucho cuando algo lo normalizas, a pesar de que sea dolor, a pesar de que sea sufrimiento, lo defiendes. Entonces yo defendía mi vida de calle. Pero es que yo era feliz haciendo lo que me daba mi gana, es que yo era bien feliz haciendo esto, aquello. La onda es que muy en el fondo había algo en mí que no quería regresar a lo mismo. O sea, a pesar de que yo decía, no quiero, se me hace que esto no es cierto. Y que me decían, obedece y vas a estar bien. Muy en el fondo yo tenía como la necesidad de quedarme, de hacer las cosas, a pesar de que no quería. Y poco a poco aquí te enseñan mucho a practicar cosas que te funcionan afuera. Por ejemplo, la puntualidad. A mí yo era mega impuntual. La puntualidad, el quedarte callado, el ser educado con las demás personas, el no ser metiche, varias cosas que yo en el mundo de afuera no quise hacer porque yo pensaba que las cosas a la ley de Monse funcionaban bien chido. Y pues el resultado que tuve fue que terminé peleada con todo Guadalajara. Entonces llegó un día en el que ya me dejaron empezar a funcionar y la verdad es que yo seguía siendo esa persona completamente errática. Entonces necesitaba que alguien me estuviera guiando, necesitaba que preguntar las cosas como niño chiquito. O sea, para mí fue volver a empezar como niño chiquito, así volver a preguntar todo. Y siempre ha sido como este tema de hasta Carlos Slim y los presidentes tienen asesores, entonces ¿por qué tú no tienes la humildad de asesorarte con alguien y que te diga cómo reincorporarte a la sociedad? Y fue poco a poco. Los días pasaron, así como me daba miedo llegar tarde aquí al grupo, me empezó a dar miedo llegar tarde a una clase, terminé una carrera. Y una persona como yo nunca hubiera podido terminar una carrera si no hubiera tenido esta parte de tienes que ser puntual, tienes que ser formal, tienes que ser una persona de palabra. A mí se me enseñó mucho que lo que tú prometes y dices, lo tienes que cumplir. Bueno, lo bueno, lo productivo, lo bueno, obviamente. Uh-huh. Y la verdad es que yo me he podido reincorporar a la sociedad y he podido funcionar a la sociedad muy a pesar de mi personalidad completamente asocial, y ha sido gracias a que he estado asesorada, porque realmente yo, si no estuviera en rehabilitación, yo no sería una persona funcional, no lo sería. El único lugar donde yo sería funcional en la calle es viviendo de que la gente me diera cosas, bien a gusto en una actitud de pobrecito de mí, porque es bien a gusto el pobrecito de mí. ¿Cómo tuvimos este programa? Victimizarse. La victimización. Sí, la victimización cuando estás en condición de calle te abre las puertas a que te regalen de todo. Y a que le eches la culpa a todo el mundo de que las cosas no salgan, pero
se ve muy bonito cuando tienes 20 años, pero ya llega una edad en la que ya no se ve bonito. Y incluso aquí, desde que llegué no eres culpable de las cosas que te pasaron, pero ahora ya eres responsable. Me enseñaron a ser responsable. A mí esa palabra nunca me había gustado, pero el día de hoy veo también lo que ha hecho el tener responsabilidades en mi vida, porque gracias a poder cumplir con una responsabilidad, muy a pesar de que yo soy la principal persona que piensa que no lo voy a lograr, es lo que me ha ayudado a poder volver a confiar en mí. Pues sí, lo que dice Monse sí es así es, o sea, también algo que te enseñan mucho a valorar en el grupo, pues es tu experiencia, que cuando haces todo lo contrario, a ser una persona responsable, o sea, cuando eres irresponsable, que no se te olvide como las consecuencias que has tenido por no practicar las cosas como tienen que ser. Un ejemplo, o sea, mi parte ingobernable, mi parte impuntual, la parte que no me gustaba ir a la escuela, no me gustaba trabajar, yo entraba a un trabajo y al mes me sentía saboteada y que no me pagaban lo que yo necesitaba ganar, o sea, siempre he sido una persona que no me gustan como las reglas, la autoridad, los límites. Entonces, todas esas actitudes a mí me hacían así como no concluir nada, ni la escuela, ni el trabajo, ni una relación, ni nada me salía bien por no ser responsable. ¿Y cuál fue mi experiencia? Que terminé en la calle, ¿verdad? Entonces en el grupo, así como dice la compañera, todo el tiempo está alguien que me está reeducando, me está ayudando a que no se te olvide que cuando eras impuntual, ¿qué pasó? No terminaste la escuela. Cuando no tienes formalidad, ¿qué pasa? Pues no concluyes una relación, no termina en buenos términos otra vez, ¿verdad? O sea, que no se me olvide a través de mi experiencia, cuando me doy los permisos, cómo termino. Y todo el tiempo está alguien atrás de mí. Algo que también me han enseñado es a preguntar. Como yo siempre me sentí muy autosuficiente desde muy niña, por lo que como yo crecí, esa autosuficiencia me hace muy soberbia y a mí me da mucho coraje estar preguntando todo el tiempo, ¿me subo al camión o me bajo? ¿Me voy caminando o me voy en bicicleta? O sea, porque todo tienes que preguntar. Cuando eres una persona tan ingobernable, llegas a un lugar en donde empiezas a tener gobierno y es a través de otra persona, ¿verdad? Para después tomarlo tú. Entonces, el tener una guía todo el tiempo, pues ha sido fundamental, pues para yo poder reinsertarme a la sociedad, poder terminar la preparatoria, poder estudiar una carrera, ser formal con mis estudios, con mis tareas. Si voy a tener una relación, atenerme a las consecuencias de tener una relación, y si no quiero tener relación, también atenerme a las consecuencias de no tener relaciones, las amistades, el convivir con la familia, el ser bien honesta de lo que a mí me provoca convivir con mi familia mucho tiempo. O sea, te enseñan a analizarte. Cuando ya empiezas a sentir así como que te está enfermando convivir con cierta persona, o que ya te estás clavando más en el trabajo que en tus cosas personales, o sea, te enseñan como a tener como un equilibrio. Y esa a base de muchos años, de mucho tiempo, de preguntar muchísimo, de todo el tiempo preguntarle a tu guía o a tu consejera, a tu consejero, cómo hacerle. Y a una persona como yo, pues no nos gusta preguntar, nos sentimos bien inteligentes y que sabemos más que todos, ¿verdad? ¿Cómo le voy a preguntar a él que me diga cómo hacerle? Si ni a mi mamá le preguntaba. Si en la calle yo sobrevivía, pues yo sola, a mí nadie me hacía nada, porque le voy a preguntar a este fulano o esta fulana. Pero a través de confiar y de preguntar y de la obediencia, pues he podido hacer muchísimas cosas. Disciplina, ¿no? La disciplina, exactamente. O sea, bueno, me lo estás platicando, más que nada yo lo veo más como disciplina. O sea, no Aquí tanto. es fundamental la disciplina. Si no hay disciplina, no hay nada. Si no hay obediencia, no hay nada. Si no hay confianza, no hay nada. Gente, bueno, a mí me pasa algo muy diferente a ti. Dentro de mi grupo social, muchas veces a mí me preguntan, oye, bueno, como cuestión de fotografía, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué lente compro para esto y esto, no? Oye, en el programa tal, ¿cómo soluciono este problema? Oye, ¿sabes qué? Se me traba, ¿cómo lo soluciono? Y a mí me da ya un poquito de pereza como estarles explicando. Ajá. Y yo les digo, es que está papá Google, Ajá. o está YouTube.
Oye, ahorita Ajá. para los más modernos, pues está ChatGPT. Ajá. Entonces ya, bueno, no sé, yo me siento Así, un poquito ajá. identificado con lo que mencionas porque lo que a mí se me trababa, por ejemplo, que yo no entendía, y a mí también me daba mucha, de repente a la desconfianza, me daba mucha pena el Ajá. preguntar, porque no tenía como esa confianza de llegar y decir que es que me va a ver como un tonto. Ujú. O sea, o me voy a ver muy ridículo preguntando tal cosa, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, mi caso siempre fue así. Sí, sí, Entonces, a sí. mí mi desconfianza me generó una forma de ser tan autodidacta. Yo creo que también hasta dejé de valerme de mis papás en muchas cuestiones. Ajá. Es más, yo me Sí. acuerdo que cuando cumplí 16 años me puse a ver tutoriales así de cómo manejar. Yo a mi papá no le pregunté cómo manejar. Ajá. Ya cuando tuve como un poquito más de confianza en mí, ya tomé un Ujú. curso de la fregada, pero yo nunca le pregunté a mi papá cómo agarrar un carro, nada. Ajá. Sí, sí te entiendo. Entonces, yo, bueno, me siento un poquito identificado, pero al revés, ¿no? O sea, Sí, como, sí, sí, las experiencias pueden ser diferentes, pero es lo mismo. Nada más que en mi caso personal o en mi experiencia, a mí no me conviene que de repente así me pongo, ¿eh? O sea, bueno, nosotros lo llamamos soberbia. A mí la soberbia me ha llevado a terminar mal. Y de repente yo sigo de soberbia y a veces no quiero preguntar cosas y la cabeza ya no la aguanto, me va a tronar y yo sé que tengo que ir a preguntarle a alguien que sé que tiene más experiencia que yo me imagino que es lo que te pasa a ti. Las personas ven que tienen más experiencia y todos dicen que la naturaleza del ser humano es tener a alguien arriba de ti con experiencia, pues así aprendemos en la vida, ¿verdad? Pero yo por o sea, por mi cabeza, por la manera que tengo de ser, a mí la soberbia me gana y por soberbia termina en la calle. Porque a mí, yo pues no son cositas así de que preguntar que manejar y que, o sea, no, yo es así como de, oye, como el simple hecho de platicarle a mi mamá, mamá, pasó esto, hice esto. O sea, ni siquiera poder acudir a alguien cuando me siento en peligro y me siento que me va a tronar algo, y no poder acudir a alguien es soberbia y a mí eso me hizo terminar en la calle. gente, volviendo a poner el mismo ejemplo, pero al revés, a mí creo que se me quitó un poco lo soberbio, un poco, que no puedo decir que sea al 100%, porque yo me acuerdo que una vez me preguntaron, oye, esto es la fregada, ¿no? Y yo sí, güey, pues es que está así, 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 pero siento como que, bueno, más bien, como que la persona sintió que yo lo dije como una forma muy golpeada Ajá. y tuve que pedir una disculpa sin necesidad de sentir yo que la estaba, como se dice, regando, ¿no? Ajá. Y creo que también eso a mí me ha servido, en lo personal, el de como ser un poco más amable con lo que digo, porque también a veces suelo ser muy Ajá. golpeado todavía. Entonces, te digo, o sea, siento como Y que conectar con la sí. gente, ¿verdad? Más Sí. que nada y con las nuevas generaciones, pues, creo que estamos viviendo también, bueno, no soy tan viejo, pues, pero sí siento yo como que el ya explicar algo sin tener como que nefastearte, porque si llega un punto en el que te nefastea estar solucionando problemas de otras personas cuando no puedes solucionar tus propios problemas, Sí, así como que es. sí es más, ¿cómo se dice? Complicado y tienes que ser más sutil con la Ajá. gente. Sí, sí, sí. No. Sí, me ha sucedido a mí esta parte de tener que lidiar con compartirle a una persona y tener que volverlo a hacer una y otra vez. Eh, pero realmente, o sea, incluso en esta parte de compartir y de tener que saber cómo guiar a una persona o cómo ayudar a una persona, tú también te nutres, tú también aprendes. Me sucede mucho, o sea, yo te entiendo en la parte artística porque yo soy ilustradora. Uh-huh. Y yo, a pesar de que estuve en escuelas de arte, mis primeros años de ilustradora eran de, los maestros no me van a enseñar nada y lo hago como quiero. Y después fue ya en rehabilitación aprender a dejarme guiar por los maestros. Y puedo ver que si hubo una mejora o un crecimiento. Y después, tanto en la ilustración como en el estar en rehabilitación, ha sido de pasar de ser el aprendiz o de pasar a ser la persona que llega por primera vez a ser la persona que está compartiendo a los demás o que está delegando.
sí es muy importante lo que estaba comentando esta Gabriela del ejemplo. El ejemplo es muy importante para poderle compartir a una persona, pero también el compartir una experiencia de vida, no solo, no sé si te ha sucedido con lo de la foto a veces, cuando enseñas algo, de repente desbloqueas algo que no habías hecho en mucho tiempo y es como, esto estaba bien interesante, ¿por qué lo dejé de hacer? Lo mismo sucede cuando le estás compartiendo a otra persona, se desbloquean cosas. De hecho, una de las cosas, uno de los ejercicios que hacemos mucho antes de empezar el podcast es compartir nuestra experiencia y eso ayuda a desbloquear cosas. Lo mismo sucede cuando le compartes o guías a una persona. Es también ayudarte a ti porque te ayuda a darte cuenta que tú has pasado por los mismos procesos. Y a veces sucede una cosa, que hay personas que llegan con situaciones muy parecidas a las que tú estás viviendo. Y el compromiso de guiar a esa persona con el ejemplo hace que tú mismo tengas que hacer las cosas muy a pesar de que no quieres. Entonces incluso eso te salva la vida. O sea, que una persona diga, no, que tengo muchas ganas de hacer una deshonestidad o de ir a tal lado, y a veces estás igual. Dices, ¿cómo? O sea, te va a hacer daño hacer eso y a mí me va a hacer daño, yo también lo quiero hacer, pero el hecho de yo no hacerlo para ponerle el ejemplo a esta persona del daño que le puede hacer, me evita a mí también causarme un daño. Entonces, esta es la parte que hace que se cubra todo el proceso, la persona que te guía, y cuando tú, de ser una persona guiada, te vuelves una persona que empieza a guiar. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Está muy interesante la plática, ¿eh? O sea, como lo mencionaste, también se me desbloquearon, ¿cómo se dice? Muchos ejemplos que pude compartir, por ejemplo, lo de guiar a mis amigos en cuestiones técnicas de edición. Uh-huh. Y bueno, yo también me llevo un aprendizaje. Mi aprendizaje es creo que más que nada es la tolerancia, ¿no? Creo que también no tenemos, es algo que nos falta mucho como personas, y lo estoy reflexionando mientras las escucho con las personas, por ejemplo, de situación de calle. Creo que ya no voy a volver a ver una persona igual después de esta plática. En la situación de calle ya no lo voy a volver a ver igual. Y no sé, me gustaría que ya para cerrar y finalizar nos compartieran un poco una conclusión. La conclusión, pues bueno, yo desde que venía acá con Monse y contigo, estaba viendo como todas las bendiciones y cosas bonitas que tengo ahorita y que en aquel momento no podía yo verlas. Entonces, en situación de calle, todas las personas que están ahí, pues no siempre, como decía Monse, no siempre es porque son pobres y que no tienen dónde vivir y qué comer ni nada. O sea, muchas veces son personas que están cansadas de la vida, están cansadas de la responsabilidad, y lo más fácil es tirar todo y terminar ahí. Entonces, en conclusión, no se conmiseren, no les sigan ayudando a seguir ahí viviendo en la calle, porque a veces tu peso y tu moneda lo único que ayuda es a que se alargue el sufrimiento, ¿verdad? A veces hay que ayudarlos a que busquen la ayuda y que estos lugares te dan mucho crecimiento. A mí me dignificó, estar en un grupo me ha dignificado como mujer, como persona, como sociedad, y vale la pena. Aquí estoy para lo que necesiten. Yo justo ahorita estaba acordándome de una parte de la oración de Gandhi. Es una oración muy bonita, si la quieren buscar. Y hay una parte que dice: ayúdame a aprender del fracaso, y si me ayudas y si me das éxito, ayúdame a tener humildad. Entonces yo la conclusión que tengo y lo que quiero también invitar a las personas a las que les haya llegado este mensaje es el lado divino que todos podemos tener. Y no soy una persona religiosa, yo sé que ahorita hablé de oración y divinidad, pero sí sé que todos podemos tener algo que puede tener un lugar divino. Cada persona puede encontrar su talento en rehabilitación. Cada persona puede aspirar a tener una mejor calidad de vida
Y todo lo que estés pasando el día de hoy y lo que se esté pasando el día de hoy se puede cambiar y puedes volver a empezar. No importa cómo estés en este momento. Y ese, el agradecimiento de yo haber podido llegar a un lugar en rehabilitación es algo que también se me queda de lo que estuvimos estudiando y leyendo, porque realmente hubo mucha gente que me ayudó, hubo mucha gente que estuvo ahí para mí, hubo mucha gente que me ayudó a ver con humildad las cosas que yo mucho tiempo quise hacer por mis propios medios. Y eso es lo que me queda de conclusión. Y pues decirle a la gente que si está pasando por un momento difícil, que no está sola, que puede acercarse a un lugar como nosotros, a una agrupación, o puede buscar otro tipo de ayuda, pero sí hay una manera de salir adelante, o sea que no lo dejen en saco roto, o sea que la mayor solución no es la muerte, la mayor solución no es seguir sufriendo, y que se puede volver a iniciar. Muy bien. Bueno, pueden escuchar este podcast en las redes sociales de Focus. Estamos en Facebook como Focus Podcast FM y nos pueden encontrar en Spotify, Anchor y, bueno, ya no es Anchor, es ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Apple Podcast, Evox como Focus FM Podcast. Monse, si alguien necesite ayuda y quiera acudir a ustedes para ese tipo de cuestiones de alguna persona. Perfecto. Puede buscarnos en Facebook como Grupo Despertar, en Instagram como Grupo Despertar GD. Pueden marcar a partir de las 4 de la tarde al 33 13 80 19 63 o buscar en el WhatsApp 33 16 79 15 50. Y si ustedes están cerca de Chapala, también pueden acudir a estos lugares. Pueden buscar en Facebook Reintégrate o Grupo Florecer. Y estamos en el 33 28 68 40 78. WhatsApp o celular. Muy bien, bueno, de mi parte sería todo. Espero que a nuestros amables y amados podescuchas haya sido ameno y les haya servido esta plática que acabamos de tener. Me despido, mi nombre es Beto Rivas, estuve con Gaby, estuve nuevamente con Monse. Me da mucho gusto poder compartir tipo de podcast contigo, porque bueno, siempre aprendo algo. Y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima.